gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu misericordia, Señor, por más, Señor, que busquemos entenderla, Padre, tal vez nunca podamos hacerla, Señor, porque sabemos, Señor, que aún en medio, Señor, de nuestros tropiezos, Señor, de nuestras fallas, Señor, aún el día de hoy, Señor, podemos seguir palpándola, Padre, trayéndonos tú en este lugar, Señor, para que nosotros podamos escuchar tu palabra, Señor, podamos ser instruidos, Señor, y sobre todo, Señor, que la obra del Espíritu Santo, Señor, se pueda ir perfeccionando día con día, Señor, a través de lo que nosotros escuchamos, Señor, sabiendo que tu palabra, Señor, es alimento para tu Espíritu, Padre, para que nosotros menguemos, Señor, en la carne, Señor, y podamos dejar crecer al Espíritu Santo, Padre. Así que en esta mañana te pedimos, Señor, que tú unjas los labios del predicador, Señor, tú toques el corazón y los oídos espirituales, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, y que podamos salir edificados, Señor, y podamos dar un fruto, Señor, apacible de justicia, Señor, un fruto, Señor, de lo que tú quieres, Señor, que demos, Padre. Por eso en esta mañana queremos bendecirte, queremos alabarte, Señor, y queremos glorificar tu santo nombre, Señor, porque tú eres el que se lleva la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ayer estaba yo viendo un video, me llamó muchísimo la atención, porque veía yo un chimpancé, un mono, que estaba usando un celular. No sé si ustedes han podido ver ese video. Y lo usaba súper bien, lo iba pasando, escogía los videos, los reproducía, no les gustaba, lo echaba para atrás y lo seguía viendo, ¿no? Entonces uno de los comentarios que hacía el video ese, que decía: si tú piensas que tu hijo es inteligente porque a los meses de nacido ya maneja un celular, mira este video, hasta un chimpancé puede manejar un celular. Entonces, realmente muchas veces nosotros siempre queremos exaltar, ¿no?, las cosas que hacemos, las cosas que hacen nuestros hijos, cuando realmente yo creo que Dios en verdad nos ha capacitado con muchísima inteligencia. ¿Se acuerdan aquella prédica y aquella palabra que estaba compartiendo el pastor Brian acerca de la inteligencia y la sabiduría? Les preguntaba y les decía: ¿cuántos de aquí somos inteligentes? Prácticamente todos, ¿no? Porque de alguna forma Dios sí te capacita con muchísima inteligencia, de tal forma que realmente nosotros nos hemos podido desarrollar, ¿no? Desarrollar en muchísimos hábitos, muchísimas cosas. Si nosotros empezamos a meditar un poquito de cuanto a la vida cotidiana, te vas a dar cuenta que Dios ha sido tan fiel y tan bueno en la vida de cada uno de nosotros, que como humanidad en verdad que nos hemos aprendido a desarrollar en la forma en la cual, en una forma de la cual la vida nos ha demandado, ¿no?, en lo natural. Muchas veces el pecado como tal sí nos aleja del propósito de Dios, y muchas veces nos hace dar muchos tumbos, y de tal manera creo que cada uno de nosotros podemos entenderlo. Por eso estamos el día de hoy acá, ¿no?, para poder aprender y saber y ser dirigidos por Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Pero pues de alguna forma, antes de conocer a Cristo, empezamos a llevar una vida de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que miramos, ¿no?, en nuestras familias. Entonces yo creo que muy bien, hay muchísima gente que se ha podido desarrollar en la vida, aún en contra de muchas adversidades. Pero les aseguro que aun cuando han desarrollado de esa manera, a falta de Cristo, siempre se tiene un vacío. En una ocasión estaba yo leyendo a un escritor que explicaba muy detenidamente, que decía que nosotros Dios nos ha creado de acuerdo a su perfección y de acuerdo a las medidas exactas para que el Espíritu de Dios more en nosotros. De hecho, no por nada dice, y el escritor decía, no por nada la Biblia habla acerca de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces realmente Dios nos ha preparado desde el principio para que Cristo, a través de su Espíritu Santo, more en nosotros. La gran diferencia es que muchos de nosotros, si no es que todos, o la gran mayoría, desde que nacimos nunca tuvimos una simiente cristiana, nunca fuimos dirigidos por la palabra de Dios. Entonces por eso nosotros empezamos a dar un chorro de tumbos, un montón de tumbos,
Y a pesar de que empezábamos a salir, e intentábamos salir o solucionar las adversidades que se nos venían, cada vez nos complicábamos más, ¿no? Yo, muy personalmente, yo me acuerdo que antes de casarme con mi esposa, una de las cosas que platicamos antes de casarnos, yo le decía, en verdad que yo no quiero darte la vida que le dio mi padre a mi madre, y tampoco quiero darte la vida que le dio tu padre a tu madre, ¿no? Una vida llena de vicios, de adulterio, a consecuencia de no tener a Cristo, ¿no? Lógicamente que en ese tiempo tampoco nosotros conocíamos de Dios, y muy en lo personal, en mi corazón realmente estaba a hacer las cosas correctamente. Quería ser un buen esposo, quería ser un buen padre, pero me llevé la sorpresa que cuando tú te enfrentas a ese tipo de situaciones, una, no estás preparado, dos, nadie te instruyó a cómo se tiene que hacer, y muchas veces te casas o formas una familia porque tienes que hacerlo por los errores que cometiste, no te ves de manera obligada a hacerlo. Entonces, yo creo que muchos de nosotros podemos entender esa parte, podemos entender que la vida tal vez nos ha tratado muy mal, y no es que la vida hoy entiendo que tal vez no es porque la vida nos ha tratado mal, sino que nosotros aprendimos o empezamos a vivir de acuerdo a los estándares que empezábamos a ver. Hace un tiempo atrás tuve un curso en el trabajo y me llamó muchísimo la atención, recordando nuevamente al mono. Y no es que nosotros digamos, ¿sabes qué? Sí evolucionamos del mono, eso no es cierto. Porque tú ves que cuando tú enseñas, instruyes tanto a personas como a animales, siempre hay una misma secuencia, no sé si ustedes se han fijado. Y no es que nosotros nos estemos comparando con los animales, sino que les repito, Dios es tan perfecto que te equipa con inteligencia para que aprendas las cosas que tienes que aprender, tanto como hombres como animales. Mira, cuando tú tienes un perrito o un gatito, tú te das cuenta que al final y al cabo tú lo vas a educar de acuerdo a cómo quieres educarlo, ¿sí o no? ¿Quién tiene mascotas y ha podido percatarte de eso? Que si tú le enseñas a hacer sus necesidades en un lugar, ahí siempre las va a hacer, y no habla, no va a la escuela, pero con los simples hechos que tú le marcas, eso al fin y al cabo viene haciendo. Lo mismo pasa con los perros, y en el caso de los chimpancés de la misma manera. Y ese ejemplo que me pusieron en aquel curso me llamó muchísimo la atención, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero prácticamente nos explicaban que muchas veces nosotros caemos en una rutina, y muchas veces no sabemos ni el por qué. Simplemente empezamos a seguir la secuencia de lo que nosotros hemos visto, o lo que están marcando la pauta, la situación o las personas en las cuales nos estamos rodeando. Entonces, hicieron un experimento en el cual encerraron en un cuarto, en un vidrio, y pusieron a 5 chimpancés, 5 monitos, de los cuales, y en el mismo salón, en el mismo cuartito, pusieron una escalera. Al final de la escalera pusieron unos plátanos, unas bananas. Nosotros bien sabemos cuál es el alimento natural del mono, el plátano. Entonces, dentro de ese mismo cuarto pusieron unos aspersores con agua. Entonces, cuando los soltaron a los chimpancés, ¿a dónde primero fueron? Quisieron subir la escalera y bajar la banana. Entonces, apenas empezaba a subir uno, los que estaban haciendo el experimento soltaban los aspersores tan cerca de los plátanos que se mojaban, no tan solo el chimpancé que se estaba subiendo a la escalera, sino que también los que estaban allá. Entonces, durante un lapso de unos días, era una competencia entre los monos y entre los aspersores a ver quién se cansaba primero, ¿no? Pero pues al fin y al cabo los aspersores siempre hacían el trabajo que se les decía que hacía. Entonces los que se cansaron primero fueron los monos, a tal grado que los 5 monos entendieron en su momento que no podían subirse a aquella escalera porque iban a ser mojados todos. Entonces, y pasando esos días, los monos ya no intentaban subir por medio de esas escaleras para buscar las bananas, aunque ya no apretaban los aspersores. De hecho, los aspersores hasta los deshabilitaron, pero los 5 monos lo aprendieron tan bien que ya no seguían intentándolo hacerlo. Entonces dijeron aquellas personas, ¿sabes qué? Vamos a quitar a un mono, de esos 5 vamos a quitar a uno, vamos a dejar 4, y vamos a meter a un mono nuevo.
Entonces metieron al mono nuevo. Entonces el mono nuevo, cuando quiso subirse y ya no había aspersores, los otros 4 que tuvieron las experiencias de la mojada, ¿qué crees que hicieron? Bajaron al mono y le pusieron una tranquiza porque no querían que se mojara, ¿no? Entonces el mono nuevo no se explicaba qué pasaba, unos plátanos, dice, la cuestión que tal vez le pegaron tan duro que aprendió la lección y dijo, ¿sabes qué? No me voy a subir porque esos de acá me van a tranquear. Y se pasaron unos días así. Posteriormente sacaron a un segundo mono viejo y pusieron otro, ya eran 2 nuevos que no entendían lo de los aspersores, pero ya empezaban a entender que esa escalera no se subía por nada del mundo. Y sucesivamente fueron a lo largo de los días hasta llegar que sacaron a los 5 monos viejos y se quedaron los 5 monos nuevos. A tal grado que los 5 monos nuevos no entendían nada de los aspersores, simplemente ya no se subían a esa escalera. Entonces, y si tuvieran boca, tal vez dirían, no, pues es que si te subes aquí te van ¿cómo se llama?, golpear. Entonces, como que, y si ibas cambiando más a los monos, lógicamente que iban a aprender lo último que ¿cómo se llama?, que se les había instruido, ¿no? Pero fíjate, muchas veces nosotros somos instruidos de la misma manera. Y no es que nosotros se esté haciendo un experimento con nosotros, sino que realmente nosotros tenemos que entender que la vida que nosotros estamos llevando hoy por hoy es una vida completamente espiritual, entre el bien y entre el mal. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera Dios quiere trabajar en nuestras vidas, quiere hacer una obra y quiere hacer una obra perfecta. Pero por otro lado, tenemos las cosas del enemigo que quieren que no se hagan. Y claramente nosotros podemos ver ese ejemplo desde el principio de la creación. Cuando Dios le daba una indicación al hombre para que hiciera, vino el diablo y con sus artimañas sedujo de tal manera a la creación de Dios, que es el hombre y que fue el hombre y la mujer, para que hicieran todo lo contrario, ¿sí o no? Cuenta la historia bíblica que Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, podrás comer aún del árbol de la vida, pero del conocimiento no lo vas a comer. Entonces el diablo, sabiendo y conociendo esas mismas palabras, se acercó a Eva y le dijo, ¿sabes por qué Dios no quiere que tú comas de ese árbol? Porque al tú comerlo vas a ser igual que Dios. Entonces la mujer escuchó tan tentadora la propuesta que dijo, yo quiero ser igual a Dios. Y fue y comió del fruto, ¿sí o no? Y vino el pecado y todo lo que aconteció posteriormente hasta el día de hoy, ¿no? Cuando yo leí ese texto, cuando recuerdo esa historia, me empiezo a dar cuenta que eso va a ser una batalla tal vez nunca se va a acabar mientras nosotros sigamos aquí en la tierra. Pero tenemos una gran ventaja, que las escrituras tal cuales hoy en día podemos nosotros acercarnos y poder aprender. Podemos tener un lugar como en el que estamos hoy, donde nosotros podamos venir y acercarnos al propósito de Dios. Pero escucha, muchas veces nosotros mismos le hemos dado tanta libertad al diablo para que haga con nosotros y hemos mermado la libertad a Dios para que obre en nosotros, que por lo consiguiente nuestro corazón y nuestra mente está más para el mal que para el bien, ¿sí o no? Y muchas veces nuestra propia comodidad o nuestra naturaleza carnal, ¿qué es lo que más le gusta o con qué es lo que más se acomoda? Con el pecado, ¿sí o no? Ahora nosotros conocemos las Escrituras. Una de las principales cosas que dice la Biblia acerca del creyente es que va a pasar aflicciones, ¿sí o no? Adversidades. Y realmente hoy por hoy nosotros entendemos que ese tal vez va a ser un pan diario. A consecuencia, cuando tú vives en pecado, que a pesar de que los resultados son malos, muchas veces nosotros nos aferramos
a vivir de esa manera, porque tal vez es lo único que conocemos, es porque tal vez lo único que podemos entender, que seguimos viviendo de esa manera. Y no importa quién seamos, no importa el nivel económico, no importa lo intelectual que nosotros seamos, porque de alguna manera Dios nos ha capacitado para tener esa inteligencia. ¿A qué me refiero? Que hoy por hoy tú puedes ser una persona que termine, que sea un profesionista, un doctor, con muchísimos títulos y muchísimo dinero. Pero te aseguro que al final de la jornada, eso no te va a dar el gozo del Señor. Muchas veces nosotros podemos ser una gente que por cualquier motivo no estudió y tenemos que estar trabajando en un lugar donde sea el menor pagado y vivir con muchísimas carencias. Tampoco eso nos va a dar la felicidad. Pero tampoco como eso nos va a dar la felicidad, podemos entenderlo de la manera invertida, que aun cuando nosotros podemos ser médicos o podemos estar en la otra posición opuesta, pero si nosotros tenemos a Cristo es cuando nosotros vamos a entender realmente qué es tener la felicidad, qué es vivir en paz, qué es vivir en tranquilidad. Mira, yo creo que una de las cosas que a nosotros nos afecta es la falta de saber el porqué de las cosas, que nosotros no tengamos identidad, que nosotros no sepamos el rumbo hacia donde Dios nos está dirigiendo. Escucha, nosotros hoy por hoy sabemos que fuimos creados por Dios y como tal la Biblia viene siendo un manual para nuestra vida, ¿sí o no? Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, realmente es para que podamos aprender. Y no importa si yo estoy compartiendo o que tú tengas la oportunidad un día de compartir tu testimonio o que venga otro predicador, que cuando nosotros empecemos a escuchar la palabra de Dios y las cosas que se están hablando allá, nosotros podamos saber y entender que es el mismo Dios que se está dirigiendo hacia nuestras vidas. No porque nosotros seamos igual, sino porque hoy por hoy nosotros podemos entender que en el inmenso amor de Dios y en su misericordia, Dios puede usar hasta los burros y aún a las piedras las puede hacer hablar para que nosotros volvamos nuestro corazón hacia las cosas de Él, ¿sí o no? Entonces, si nosotros, y repito nuevamente, cuando nosotros no tenemos la identidad que Dios quiere darnos, no importa lo que hagamos. Podemos ser los mejores abogados, pero podemos ser unos rateros, ¿sí o no? Podemos ser obreros, pero también nos encanta hacer business y ese tipo de cosas, business o más bien tranzas, porque business son negocios en inglés, ¿verdad? Sino que nosotros podemos hacer tranzas y te aseguro que eso no le va a agradar a Dios. Entonces, pero tristemente nuestra vida está dirigido por todos esos patrones que está alrededor de todo el mundo, porque no es simplemente que seamos mexicanos o yucatecos, sino que ese tipo de cosas tú lo encuentras por donde sea. Te aseguro que como padres, hoy por hoy nosotros queremos hacer nuestro mejor trabajo como padres. Y te aseguro, no es que esté mal que tú quieras estudiar una profesión, sino todo lo contrario, sino que muchas veces el enfoque que le estamos dando a las cosas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros como padres queremos educar a nuestros hijos como cristianos. Vamos a poner un ejemplo cotidiano como en nuestra propia vida. Nosotros somos cristianos. Al final de la jornada queremos que a nuestros hijos les vaya bien, ¿sí o no? Sinceramente, yo tengo 3 hijos, un varón, 2 niñas. Al final, yo quiero que el día de mañana, sinceramente, sea un profesionista, sea un hombre que ame a Dios, o vamos a ordenarlo correctamente. Quiero que sea un hombre que ame a Dios, quiero que mis hijas sean unas mujeres que amen a Dios, que posteriormente ellos puedan tener sus estudios y puedan ser profesionistas, los 3, pero que también puedan entender, y sobre todo eso, que ellos puedan entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas. ¿Para qué es eso? Porque si mi hijo el día de mañana tiene la oportunidad de ser un predicador y ser un pastor, sea para la gloria y la honra de Cristo. Pero si él tiene la oportunidad de ser un médico, como me lo he expresado día con día, que cuando él sea un médico, también sea
para la gloria y para la honra del Señor. Que mis 2 hijas, si tienen la oportunidad de estudiar, por la profesión que tengan, que su prioridad sea ser una mujer de Dios. Ejerza o no ejerza su profesión, sino que realmente cada una de las cosas honren a Dios. O tal vez mis hijas no se reciban, o mi hijo no se reciba y sea un empleado, pero que aún en las cosas que él pueda hacer, glorifiquen a Dios. Porque les aseguro que una profesión en hábitos naturales tiene gran peso. Pero el que tú puedas ser un hombre o una mujer de Dios tiene muchísimo más peso que cualquier tipo de profesión, ¿sí o no? O cualquier tipo de empleo. Porque te aseguro que hoy por hoy hay gente que gana un chorro de dinero más que un profesionista con las cosas que se hacen. Tenemos aluminieros, tenemos herreros, que con su solo profesión, pero te aseguro que si eso lo ponen por encima de Dios, aunque tengan todo el dinero del mundo, es como si no tuvieran nada, ¿sí o no? Porque una de las cosas que dice Dios en las Escrituras, y ahorita lo vamos a leer, ¿de qué nos sirve a nosotros amontonar todo el dinero del mundo si al final vamos a perder nuestra alma? No va a servir de nada, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de venir y escuchar, realmente nosotros tenemos que aprender. ¿Aprender qué? Aprender lo que dice las Escrituras. Pero que todo lo que nosotros aprendamos tampoco quede simplemente en conocimiento. Porque una de las cosas que dice las Escrituras, que la mucha palabra, al final y al cabo, puede hasta matarte. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo tengas en tu mente e interactúe directamente con tu corazón, o que simplemente lo tengas en tu mente. ¿A qué me refiero? Mira, las Escrituras y la palabra del Señor es tan especial. De hecho, dice las Escrituras, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Eficaz, que tiene resultado por encima de cualquier cosa, y que no hay nada mejor. Si uno es inteligente, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar lo que me resulta, ¿sí me explico? Y cuando habla de que es viva, de que realmente la propia palabra tiene vida para poder ser efectiva en la vida de cada uno de nosotros y puede interactuar tal cual. ¿A qué me refiero? Que una misma palabra te puede servir en cualquier situación de tu vida, siempre y cuando tú estés buscando con temor y con temblor la dirección de parte de Dios. Yo, mira, no he estado tratando, no voy a hablar de juzgar a las personas, pero estoy tratando, de no juzgar a las personas, estoy tratando de entender a veces el por qué muchas veces nosotros, como cristianos, los frutos que empezamos a tener son completamente contrarios a lo que hemos leído en la Biblia. Y todos tenemos el mismo conocimiento. A unos les está funcionando y a otros no les está funcionando. Escucha, y la culpa no la tiene el predicador, no lo tiene la palabra, y muchísimo menos la tiene Dios. Ahora entiendo que muchas veces la culpa es de uno mismo. Porque muchas veces, aun cuando tenemos el conocimiento, hacemos todo lo contrario, ¿sí o no? Por eso una de las cosas que nosotros siempre recalcamos acá, cuando podemos dar un consejo, que nosotros hablemos las cosas que nosotros mismos estamos viviendo. Y que realmente cuando nosotros, y que nuestro testimonio va a hablar muchísimo más que nuestras propias palabras, ¿sí o no? Porque hoy por hoy tú puedes llegar aquí a la iglesia y ver la diferencia de tener el conocimiento y de poner por obra el conocimiento, teniendo un corazón de acuerdo a lo que Dios quiere. Hoy por hoy tú vienes a la casa de Dios y vienes con la mejor vestimenta, vienes arreglado, llegas temprano, pareces un cristiano. La semana pasada estaba compartiendo el pastor Edwin, ¿no? Si no me equivoco, o el pastor Brian. Muchas veces actúas como cristiano, pareces como cristiano, pero al final no eres cristiano. Y no porque yo lo diga, sino que porque tus frutos
te van a delatar. Porque Cristo decía, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, nosotros llegamos y parecemos cristianos, y tal vez muchos seamos cristianos realmente, y realmente, sinceramente, es lo que nosotros esperamos. Para eso estamos acá. Pero al fin y al cabo, cada uno de nosotros se conoce, ¿sí o no? Y sabe quiénes somos detrás de los muros, sabe lo que estamos viviendo detrás de los muros de la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, y sobre todo, lo que anda rodando nuestros pensamientos, y el sentimiento que tenemos en nuestro corazón. Entonces, tú vienes y apuntas, le traes la Biblia más grande, pero cuando Dios habla, ¿cuántos saben que Dios habla? Cuando yo llegué aquí a la casa del Señor, por primera vez, te aseguro que cuando me senté en la silla, todo lo que el predicador hablaba, ¿para quién crees que era? O por lo menos yo lo sentía, para mí, porque todo lo que decía como que era. Entonces, ahí volvemos a caer en que la palabra es viva, porque te conoce. Y lógicamente que cuando habla, mira, yo le doy gracias a Dios y le pido que siempre que yo venga a la casa de Dios, no importa la persona que esté parada acá, sino que cuando yo venga, yo busque sinceramente lo que Dios quiere para mi vida, saber qué es lo que quiere. Tenemos que entender que el ser cristiano en nuestras propias fuerzas es algo que no vamos a lograr nunca. Tiene que ser a través de la vida de Cristo en nosotros. Pero también tenemos que entender que cada vez que Dios nos está dando la oportunidad de sentarnos y escuchar, es para que nosotros aprendamos y de alguna manera saber qué es lo que Dios quiere. Y por lo menos decirle con humildad a Dios, Señor, he entendido, he sabido lo que tú quieres a través del testimonio de mi hermano, a través de la predicación del pastor, pero te aseguro que eso para mí es difícil de hacerlo. Y es cuando yo creo que Dios ve un corazón humilde y empieza a obrar en la vida de esa persona. ¿Para qué? Para que todo sea cambiado, no en nuestra fuerza, sino a través del poder del Espíritu Santo. Pero retomemos. Entonces nosotros llegamos aquí a la casa de Dios, escucha, y aquí todos parecen cristianos, ¿no? Pero cuando salimos, si nosotros después que salimos y la palabra, escucha, otra cosa antes de seguir con el comentario, otra cosa que dice las Escrituras, que la palabra ¿cómo es? Es como una espada, ¿sí o no? Y dice que tiene doble filo y que cuando viene te va a traspasar, dice que te va a cortar, haciendo una referencia a los huesos, que va a traspasar hasta los tuétanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra va a llegar a esos lugares de tu corazón que nunca hubieras imaginado que alguien pudiera llegar. Muchas veces te trae a memoria situaciones en las cuales fallaste y te da la convicción que fueron pecados, que es lo que se está apartando de Dios, que tienes la oportunidad en ese momento de arrepentirte. Y eso va a ser, puede ser un gran impacto en tu vida cuando con humildad tú lo reconoces. Y es lo que ha cambiado nuestra vida, es lo que ha hecho la diferencia hoy por hoy en nuestra vida. Pero bueno, entonces, entendiendo esta parte, que la espada es cortante, muchas veces la palabra cuando la recibes o cuando la escuchas y te toca, no es cómoda, al contrario, es todo lo contrario, ¿sí o no? Porque te confronta. Muchas veces me han reprendido, muchas veces te han reprendido. Escucha, te aseguro que cada una de las reprensiones que hemos recibido por parte de nuestros pastores, te aseguro que en su corazón nunca ha sido para humillarte, sino todo lo contrario, sino para que puedan ser de edificación en tu vida, para que podamos entender. Pero mira, yo te aseguro, porque a mí mismo me ha pasado, que muchas veces eso nos ha molestado y nos ha enojado. Si tú has entendido y has comprendido por qué Dios te tiene en ese lugar, te aseguro que cuando tú escuches esa reprensión, lejos de molestarte con la persona, ¿con quién te tienes que molestar? Con uno mismo, porque tú entiendes y sabes que has fallado. Pero tristemente, tal vez el 90%, el 70% o el 80%, ¿con quién se molestan? Con el pastor. Y muchas veces no es que nosotros lo digamos de dientes para afuera, sino que muchas veces en nuestro pensamiento y en nuestro corazón dice, ¿por qué este tipo se tiene que meter con mi vida? ¿Por qué él no entiende que las vidas que estamos llevando son completamente diferentes? Y escucha, nuestra vida pueden ser diferentes, pero la obra de Dios es una.
Y lo que hace con una persona, lo puede hacer con multitudes. La diferencia es nuestra falta de fe, nuestra falta de corazón para buscar de Dios, y sobre todo que no hemos entendido y no hemos comprendido, y mucho menos hemos sabido por qué nosotros estamos sentados acá. Entonces eso muchas veces nos lleva a que cuando salgamos de los muros de la iglesia, lo que en su momento nosotros nos molestó, nos enojó y en nuestro corazón criticó, sintió mal sobre la persona que estaba predicando sobre la iglesia, cuando nosotros llegamos a nuestra casa, entonces ya se hace externo, ¿sí o no? Porque empezamos con nuestro esposo o con nuestra esposa a decir, ¿viste lo que dijo? Lo dijo por ti, por mí. Pues ¿con qué derecho se tiene que meter? O empezamos a decir un montón de cosas, pero lo peor de la situación, ¿cuál es? No simplemente que es verdad, sino que esa misma contaminación que nosotros tenemos, se le estamos contaminando ¿a quién? A nuestros hijos, porque escuchan, nuestros hijos cuando vienen a la casa de Dios y empiezan a creer, ¿cómo son? Dice Jesucristo decía, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿sí o no? Porque de alguna manera Cristo sabía y escucha, porque también las escrituras son tan específicas que dice que en cada uno de nosotros, ¿cómo tenemos que ser? ¿Por qué? Porque los niños todo lo creen, ¿sí o no? Entonces, si nosotros nos vamos fuera con esta actitud, no de molestia con nosotros, para poder de alguna manera pedirle perdón a Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? En verdad que le he regado, permite que yo pueda enmendar mi camino. Si nos vamos con una actitud totalmente contraria a decir que por qué se meten en nuestra vida, lo escuchan nuestros hijos. Y tal vez el fruto que cosechemos con nuestros hijos no va a ser mañana o pasado mañana. Tal vez cuando ellos tengan la mayoría de edad y digan, ¿sabes qué? Por todo lo que escuché, hoy por hoy cuando tengo mis 18 años, no quiero saber nada de la iglesia, porque lo único que escuché, críticas contra el pastor, contra el hermano, contra la iglesia, que si este hace, que si este no hace. Escucha, ahora yo entiendo que a cada uno de nosotros nunca se nos va a poder obligar a hacer nada. ¿En qué sentido? En que por más que nuestros pastores quieran que realmente tengamos un cristianismo real, humilde, para servir, si en nuestro corazón no está, por más que se haga todo lo posible, no se va a poder. Entonces, muchas veces, esas actitudes que nosotros tenemos como miembros de la iglesia o como ovejas, lejos de ayudar a nuestros pastores, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces los frustramos, ¿sí o no? Entonces, si no es Dios quien hace la obra, nadie más la va a poder hacer. Pero sin embargo, yo lo que quiero es que nosotros podamos entender esta mañana que nosotros tenemos una gran oportunidad cada vez que Dios nos está dando, nos permite venir a la casa de Dios y escuchar, o cada vez que estamos en la casa y leer. Como lo que estaba compartiendo el pastor José Rivera, ¿se acuerdan? Que tal vez hoy sea el momento de despegar. Que hoy empecemos a hacer la diferencia, que hoy le creamos a Dios, que hoy le tengamos temor a Dios, para que nuestra vida empiece a ser diferente. Yo estoy completamente seguro que tu vida ha cambiado a raíz de que viniste a la casa de Dios, pero también estoy completamente seguro que han pasado los años, te has empapado de sabiduría, de lo que dicen las Escrituras, pero por cuanto no has hecho las cosas que Dios te está demandando, también las consecuencias que estás pagando no son dignas y no son frutos de la obra de Dios en tu vida. Son las consecuencias muchas veces de nuestra rebeldía. Muchas veces son las consecuencias de tomar tan a la ligera las palabras de Dios. Muchas veces es por criticar, muchas veces es por no tener ese corazón de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque para nosotros es muy fácil empezar a criticar a cuánta persona se nos pone enfrente, ¿sí o no? Y lo hacemos también en nuestra vida cotidiana, no simplemente en la iglesia cristiana. Muchas veces en el trabajo han escuchado la palabra de grilla. Que eres un grillero. Porque enseguida está la persona, oye, fíjate que fulano de tal no hizo, no eso y lo otro. Nosotros como cristianos, no te estoy diciendo que no puedas notar o ver un problema que tiene el hermano.
Pero una cosa es la crítica y otra cosa es el querer ser de bendición para esa persona. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la crítica, ¿en qué viene? Oye, ¿viste lo que hizo fulano de tal? Mira esto, y empiezas y así se va. Entonces se vuelve un chisme. Y cuando la gente mira al hermano, ¿cómo lo ve? Como el pecador, como el hijo del diablo. Y muchas veces nosotros nos estamos comportando de la misma, como hijos del diablo. ¿Por qué? Porque lejos de ir con el hermano y tratar la situación y ver la situación, o por lo menos, pon tú que no quieras ni siquiera hablar con él, ir y orar por ese hermano, nunca lo hacemos. Son más fuertes nuestras críticas que nuestras propias oraciones. ¿Se acuerdan aquella anécdota del rey Saúl cuando le fue quitado el reino? Al rey Saúl, Dios le da el reinado, porque Israel se lo pedía se lo pedía a Dios, y Dios le dijo al profeta Samuel, ¿sabes qué? Pues pones por rey, y le ponen como rey al rey Saúl. Y el rey Saúl en lo natural hacía cosas correctas, era un buen rey, se preocupaba por el pueblo. En una ocasión, y al final, que fue por lo que fue le quitado el reino a Saúl, Dios lo manda a hacerle guerra a otra ciudad. Y les dice específicamente, mira, cuando tú derrotes, tú vas a matar a toda persona que se te ponga enfrente. Y todos sus camellos, todos sus ovejas, prácticamente todos los animales, no vas a agarrar ni uno solo. ¿Qué creen que dijo Saúl? Sí, así lo haré. Llega y derrotan, matan a todos. Y empieza a ver allá unos animalitos gorditos y dice, bueno, la gente que llevé la guerra ya sudó, ya se cansó, sacrificó, o sea, pusieron su vida. Lo mínimo que en lo natural que tenía que hacer el rey Saúl, tratar de ser de bendición para ellos, ¿sí o no? En el sentido de que vamos a alimentarlos, vamos a darles un dinerito. Si estuviéramos en nuestro trabajo, nuestros jefes cuando hacemos horas extras, ¿qué es lo que hacen? Nos gratifican, ¿no? Entonces yo creo que en su corazón de Saúl estuvo. ¿Y por qué lo creo? Porque aún la Biblia textual dice que vio a los carneros. ¿Y qué fue lo que hizo? Los tomó cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Aquí el problema no era lo que estaba en su corazón en ese momento de Saúl, que tal vez quiso bendecir a todos sus guerreros, pero ¿por qué no fue a buscar sus propios carneros y se los dio? Porque la indicación de Dios, ¿cuál había sido? No lo toques. Entonces él lo agarra y se lo lleva. Entonces cuando Saúl empieza a orar o le pide al profeta que interceda por él ante Dios, le dice Dios al profeta, dile a Saúl que el bramido de todas sus ovejas y de los carneros son más fuertes que sus oraciones. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la actitud de pecado que tenemos nosotros es más fuerte o habla más fuerte que muchas veces nuestras oraciones. Y no porque Dios no nos quiera hacer caso, sino que muchas veces por nuestra propia actitud. Entonces pasa muy común que nosotros podemos venir a la iglesia, podemos diezmar, podemos trabajar, podemos hacer miles de cosas aquí en la iglesia, pero si nosotros salimos fuera de la iglesia y empezamos a hacer todo lo contrario, con críticas, quejas, molestias, eso y lo otro, ¿qué es lo que más va a hablar delante de Dios? Porque Dios, ¿qué es lo que está mirando? Tu corazón, ¿sí o no? Entonces vamos a entrar a la Biblia para que vean que no todo es un rollo. Vamos primero a ir al Salmo 4. ¿Te acuerdan que las Escrituras dice cómo debemos buscar al Señor? Con temor y con temblor, ¿verdad? Entonces escucha que dice el Salmo 4.
Dice, Salmo 4, versículo 4. ¿Están allá? ¿Qué dice? Temad, temblad y no pequéis. Meditad vuestro corazón, estando ¿dónde? En vuestra cama. ¿Y qué más? Callad. Fíjate, de las cosas que me está llamando muchísimo la atención este versículo, haciendo referencia a que las Escrituras dicen que nosotros tenemos que buscar a Dios con temor y con temblor, a que realmente nosotros, independientemente que tengamos alguna molestia cuando nos reprendan, y por eso les estaba yo refiriendo a esa, dice, el Señor no tiene ningún problema que tú te molestes, sino que cuando tú entiendas el por qué estás en este lugar y la forma en la cual te está dirigiendo Dios, tú vas a poder saber que aunque te reprendan y tengan molestia, lo mínimo que tienes que hacer es la humildad para entender que la regaste, ¿sí o no? Y eso, decirle al Señor, Señor, en verdad que estoy mal. Y sí tengo molestia, sí me incomodó tal vez que me lo expongan desde el púlpito, pero no estoy culpando al predicador, no estoy culpando al pastor, sino que la molestia es que tienen que exhibirme, porque lo que estoy haciendo mal, muchas veces me lo han dicho no solo una, sino me lo han dicho 2, 3, 4 o 5 veces. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que cuando nosotros veamos mal en un hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir, hablarlo en secreto y decirle, mi hermano, que siento esto de parte de Dios, y para que dejes de hacerlo, o sea, que lo lleves aparte y hablen del tema, ¿no? Tratando de serle de edificación al hermano. Entonces tú te vas, va a pasar el tiempo. Si el hermano vuelve a caer en la misma situación, ¿qué dicen las Escrituras que tienes que hacer? Vas a hablar a una segunda persona como testigo que esté en la misma visión, que haya visto lo mismo, e ir y hacérselo saber. Pasa tiempo, si el hermano sigue haciendo lo mismo, ¿qué es lo que se hace después? Desde el púlpito ya se lo dice. Si después de eso no pasa, ¿qué es lo que pasa? A la chota de fiesta, ¿no? Agarra viaje. Entonces, escucha, esa es la estructura bíblica de lo que estamos hablando. Pero nosotros, cuando estamos en la otra parte, que somos los reprendidos o los exhortados más bien, lo mínimo que tenemos que hacer, entender y reconocerlo. Y si nosotros en verdad lo hemos entendido, tal vez no tenga que pasar ni la segunda, ni la tercera, y muchísimo menos la cuarta. Porque aún nosotros podemos decir, hermano, ¿sabes qué, hermano? Mira, no lo había yo visto de esa manera tal vez. Gracias, ora por mí. Y te aseguro, cuando entramos en esa comunión los unos a los otros, pueden pasar grandes cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos los textos bíblicos y entendemos realmente cómo Dios o Cristo estaba haciendo las cosas, dice que Cristo los mandaba a predicar de 2 en 2, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque si los agarraba a alguien para golpearlo, entre los dos le daban sus piñazos, ¿no? No, sino porque uno cuando estaba desanimado, ¿cuál era la responsabilidad del otro? Animarlo, extenderle la mano, no extenderle el pie y pisotearlo, ¿sí o no? Entonces, cuando empezamos a interactuar de esa forma, te aseguro que nuestra comunión empieza a cambiar. Nuestro testimonio empieza a cambiar. Porque escucha, aquí realmente nosotros no estamos por ser perfectos, o sí estamos por ser perfectos. Para nada. Y te voy a asegurar que hasta el día que tú y yo partamos con el Señor, vamos a seguir siendo imperfectos y nos vamos a equivocar. Y el problema no es equivocarte y el problema no es fallarte. El problema no es el no entender el por qué estamos acá y el no entender el propósito de Dios. Y si nos vamos ahorita a Efesios 4.
Disculpen si tardo un poquito, pero es como estoy estrenando Biblia, me la regaló el pastor Armando. No es cierto, me la prestó. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Dice, desde el 26, Efesios 4, versículo 26. Airaos, ¿qué dice? ¿Qué significa airaos? ¿Ah? Está enojarse. Escucha, busqué 3 definiciones en el internet. Dice, busqué aflicción, enojo y airado. ¿Por qué? Porque en teoría las 3 significan lo mismo o se correlacionan la una con la otra. Porque dice que enojo, uno es cuando está enfadado. Escucha, enojo es enfado y especialmente el que está cansado, el que está causado por una falta de desobediencia. A mí me llamó muchísimo la atención esta descripción en cuanto al enfado, porque lo que estoy entendiendo dice que muchas veces nosotros realmente nuestro enfado al final de la jornada va a ser por una desobediencia. Y si tú no la analizas, tienes razón, porque muchas veces o en muchos de los casos puede ser por esa razón. Porque muchas veces nosotros como cristianos muchas veces entendemos que el enojo que debemos tener, ya sea en contra de nosotros mismos por fallar, es porque desobedecimos algo a Dios, ¿sí o no? Dice, de falta de desobediencia, de obligación o de respeto. Dice que la aflicción, fíjate, la aflicción es abatimiento y tristeza, y le da también una definición como molestia. También son de las cosas que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera la aflicción, ¿cómo nosotros la entendemos? Cuando uno está triste, abatido, cuando dice, ¿sabes qué? Ya la regué. Entonces, si tú la correlacionas con la molestia, muchas veces el molestarte cuando Dios te está llamando la atención, pero molestarte contigo mismo por fallarle, eso te tiene que llevar a una aflicción, ¿sí o no? Escucha, hay una historia en la Biblia, todos la conocemos. Realmente no la saqué para leer porque es extensa y además no la tomé en cuenta, pero yo creo que es bueno comentarla. Dice la historia que el rey David, ya siendo rey y estando en el lugar como rey, a lo lejos de su castillo ve una muchacha, ve a una mujer que era casada. Entonces, al mirarla, ¿qué es lo que pasó en su corazón y en su estado carnal de David? La deseó, ¿sí o no? Entonces, con el poderío que tuvo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sabes qué? Mándame a buscar a esa mujer, y se la trajeron. Y cuenta la historia la historia bíblica que tienen intimidad. Al rey David en su momento, siendo un gran hombre de Dios, porque dice la Biblia que fue un hombre conforme a la corazón y peleó muchas batallas de Dios, estaba cometiendo un pecado que si tú y yo lo vemos, dices, directamente al lago de fuego, ¿sí o no? Porque no simplemente la deseó, sino que sabía que era casada y la tomó para sí. Tuvieron relaciones, se embarazó la señora, se lo hicieron saber al rey David. ¿Y cuál fue su otro error del rey David? Dijo, ¿sabes qué? Y mira, muchas veces nuestra propia inteligencia, mira, yo quiero que nosotros podamos entender lo que nos explicó el pastor Brian en su momento. La inteligencia es una cosa y la sabiduría es otra. La inteligencia nosotros podemos tenerla y usarla para el bien y usarla para el mal, ¿sí o no? Aquí David fue tan inteligente que dijo, ¿sabes qué? Ya la regué. No simplemente me estoy metiendo con la esposa del soldado, de Urías, sino que además de eso ya quedó embarazada. ¿Qué rayos voy a hacer? Ya tengo una idea. ¿Sabes qué? Mándalo a traer, lo voy a emborrachar y voy a hacer que se meta con su esposa. Para que cuando venga el fruto digan que es de Urías y no mío. Mira qué inteligente era David. Y realmente su coartada era buena, ¿sí o no? Humanamente su coartada era buena. Entonces llega y se pone una fiesta con Urías. Y para su sorpresa del rey David, Urías tenía un corazón para hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque cuando le dice, ¿sabes qué? Ya te traje, ¿por qué no vas? Y hasta incitándolo, ¿no?
En verdad que para una inteligencia malvada, igual David era una que se prestaba se pintaba él solo. Entonces Urías le dice, no, ¿cómo yo siendo un soldado del ejército de Dios, mientras mis amigos, mis compañeros están peleando, yo voy a estar aquí de luna de miel en hecho matrimonial con mi esposa? Es que no. Y habrá dicho David, ¿sabes qué? No resultó. Y entonces dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y se le vuelve a prender el foco. Entonces, ya que no puede meterse, me queda una segunda opción, que se muera. Entonces llama a su general y le dice, ¿sabes qué? Quiero que ahorita que se vaya a la guerra Urías, me lo pongas adelante, para que sea el primero, de cuando venga todo el enfrentamiento, sea uno de los primeros que muera. Entonces, si te das cuenta, David adulteró y fue asesino. Tal vez no físicamente, pero sí fue el famosísimo autor intelectual del asesinamiento, ¿no? Entonces, imagínate, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cómo Dios miraba a David en ese momento. Entonces, muere. Posteriormente a esa historia, sigue con su vida David, y se acerca a uno de sus profetas, uno de sus sacerdotes, con una palabra de parte de Dios a su vida. Y les pone una metáfora. ¿Saben qué es una metáfora? A ver, ¿quién la quiere explicar para que me la acuerde? Una palabra que vi en internet, digo, me gustó, la tengo que decir el domingo. La digo. A ver, metáfora es aquello que cuentas como una historia, ¿no? Como siendo como lo de los monitos, ¿no? Más o menos. Entonces, como que va el sacerdote y le dice a David, ¿sabes qué, David? Fíjate que contándole su historia de David como en tercera persona. Fíjate que hay un fulano que hizo esto, hizo lo otro. Y cuando David lo escucha, y le dice el sacerdote, ¿qué nosotros vamos a hacer con esa persona? Y le dice enseguida a David, ¿sabes qué? Pues esa persona es digna de muerte. Le dice el sacerdote, pues esa persona que te voy a contar, eres tú. Entonces es cuando David entendió todo lo que había hecho. Dios se lo estaba no recriminando, porque el hecho no fue recriminación de parte de Dios. Porque recriminar es cuando viene una persona y te achaca y te va a llegar las consecuencias hasta que mueras o hagas lo que quieras, sino que se lo hizo con el afán de que él pueda entender. ¿Y sabes cuál fue la ventaja de David? Que realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo está eso si mató? No te confundas. Un hombre conforme al corazón de Dios no es la persona que no comete errores, sino que entiende el propósito de Dios. Y David estaba entendiendo que le había fallado a Dios. Y por lo consiguiente, en el Salmo 51, ¿qué le dice David a Dios en su oración? Señor, solo contra ti he pecado. Cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios y le fallamos a Dios, cualquier tipo de situación, créeme que no le estás fallando al pastor, no le estás fallando a las personas, a los hermanos. Tal vez nos cause tristeza, tal vez nos cause dolor, pero al fin y al cabo las consecuencias, ¿quién se las va a comer toditas? Uno mismo. Y por más que se quisiera, por eso le estaba yo comentando, muchas veces aunque el pastor, la iglesia quisiera hacer en algo, va a tener que ser una obra de Dios. Pero si nosotros tenemos un corazón, yo creo que lo importante es realmente tener un corazón para Dios, es cuando nosotros podemos entender realmente en qué le fallamos a Dios y que no somos perfectos. Y eso se nos tiene que inclinar la balanza a lo que dice acá, que aunque nosotros muchas veces nos airemos o nos molestemos por las consecuencias, por la reprensión o por la misma palabra, poder entender que esa palabra que nos hizo molestarnos, enojarnos, no contra el pastor, sino contra nosotros mismos, es una palabra que va a venir de Dios para que nosotros podamos enmendar nuestro camino. ¿Sí o no? Porque vamos a seguir leyendo Efesios 5, 26, decía:
Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. Hacemos referencia al versículo que leímos en el Salmo 4, que decía, temblad, y cuando vayas a tu lecho, cuando vayas a dormir, mejor medita. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Que nosotros podemos airaos, molestarnos, pero que esa molestia cuando nosotros vayamos a acostarnos, que no nos dormamos, sino entablar una relación con Dios y decirle, en verdad Dios que tuviste razón. Si me exhortaron, si la palabra vino por esto, la palabra me cayó como anillo al dedo, te pido que en verdad eso cambie en mi corazón, que yo pueda ser una persona dirigida por tu Espíritu Santo, que tú puedas entablar esa relación antes que te duermas, porque pasa muy comúnmente, yo creo, dentro del pueblo cristiano, que muchas veces nosotros, cuando nos vamos, no debiera pasar, pero tal vez en algunos casos cuando nosotros nos vayamos, aquí llegamos, apuntamos, leemos y estamos al pendiente de la prédica, pero cuando salimos de los muros, si te preguntan cuál fue la prédica del viernes, no se te acuerda, y mucho menos revisamos nuestras libretas, ¿no? Y por lo consiguiente, cuando viene una palabra que Dios nos toca el corazón, como cristianos lo mínimo que tenemos que hacer cuando lleguemos a la casa es meditar en ella. Y si hay que pedirle perdón a Dios, le pedimos perdón a Dios. Si tenemos que agradecerle a Dios, le vamos a agradecer a Dios, pero que no pase al día siguiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera también nosotros tenemos ocupaciones, ¿sí o no? Y muchas veces nuestras propias ocupaciones, cuando estamos en esas ocupaciones, muchas veces no nos acordamos de la prédica. Entonces, el interactuar con Dios es tratar de que en los momentos que tengamos, la noche, la mañana, en los almuerzos, podamos entablar esa relación con Dios y tener ese tiempo con Dios. Y si tenemos que pedirle perdón, lo vamos a pedir, porque adicional, después dice el 27, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? No hurte más, sino que ¿qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira, lo importante de estos textos que estamos leyendo es que nosotros tenemos que entender que en verdad Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Y créeme que no estamos compartiendo una prédica para que te hagas, para decir, ¿sabes qué? Voy a sacar esta prédica para uno, para otro, para todos, y yo me creo bueno. No. Eso es erróneo. Cuando nosotros cuando nosotros compartimos, entendemos que esa palabra es tanto para ti como para mí. Y que de alguna manera todo lo que Dios nos habla, procurar que tenga un fruto. No sé si vamos a orar, no sé si vamos a ayunar para que nosotros nos agarremos a Dios. Hay una historia igual en la Biblia que a mí me encanta. Dice que Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Jacob dice que se peleó con el ángel del Señor, ¿se acuerdan? A mí me encanta esa historia. Cuando la leí por primera vez dije, qué falta de respeto de parte de Jacob de pelearse con un ángel de Dios, ¿no? Porque de alguna manera nosotros respetamos o tendríamos que respetar esos estándares que Dios nos ha puesto como divinos, ¿no? Dice que al Espíritu Santo, uno de los pecados que Dios no va a perdonar cuando nosotros blasfemamos en contra del Espíritu Santo. Entonces, imagínate que yo me ponga a hablar mal de David o de alguien, o sea, como que hay un respeto, ¿no? Entonces, al yo leer la historia de Jacob que se peleaba, digo, ¿cómo él se puede pelear? Pero posteriormente entendí, porque dice que cuando él se pelea, él se peleó hasta no recibir la bendición de Dios. Entonces, fíjate, Dios conoce nuestros corazones. Dios nos está dando la oportunidad que nosotros podamos entablar una relación directamente por Él a través de Jesucristo. Por eso cuando nosotros oramos, ¿en nombre de quién le clamamos a Dios? De Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, muchas veces yo digo, ¿será que nunca fastidiemos a Dios de tanto pedir? Pero cuando yo me acuerdo de esa historia de la Biblia, nosotros como cristianos tenemos que entender
que si sabemos o entendemos que lo fastidiamos o no lo fastidiamos, es cosa que realmente a nosotros no nos tiene que importar de alguna manera. Y no por ser irrespetuosos, sino porque si la oración es el conducto para que yo pueda tener una relación y ser bendecido por Dios, ¿cada cuándo la tengo que hacer? Todo el tiempo, ¿sí me explico? O sea, como que si nosotros lo comparamos con el pleito de Jacob con el ángel, ese es el mismo pleito que nosotros podemos hacerle al Espíritu Santo, sino que acercarnos y clamarle a Dios, y si por fastidio nos va a bendecir, que sea por fastidio. No sé si me explico, y espero no ser irrespetuoso con esas palabras que estoy diciendo, pero que de alguna manera tenemos esta oportunidad de estar clamando a Dios en la mañana, al mediodía, pero tristemente tal vez dentro del pueblo de Dios somos los que menos oramos, ¿sí o no? Cuando tenemos toda esa oportunidad. Entonces, para que nosotros las cosas que dice este texto que estamos leyendo, que si tú robabas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ya no robes, ponte a trabajar, pero el trabajar, ¿a cuántos realmente le costó trabajar? Mira, yo crecí, no en una familia de flojos, porque de alguna manera he visto que han trabajado, pero muchas veces en el hábito nos desarrollamos, nos es más fácil nuestra comodidad, ¿sí o no? Entonces yo me acuerdo, yo nunca tuve la necesidad de robar, sinceramente. Nunca tuve la necesidad de estafar. Bien o mal, me daban para comer, me daban mis gastaditas y todo eso, pero muchas veces en el ambiente que desarrollas, simplemente por estar a la moda, por no dejar mal a las personas, te empiezas a involucrar en cosas que dan hasta vergüenza muchas veces ya decirlas o contarlas, ¿no? Entonces muchas veces nosotros teníamos que estar ahí vendiendo cosas que sustraíamos de otras personas y cosas por el estilo. Entonces nos era más fácil quitarle cosas ¿a qué me refiero? Que pasaba, no sé, un muchacho con su gorra, me gustaba su gorra, y ¿sabes qué? Dame, me gusta tu gorra, se la quitaba, y que no sé qué, y 2 bofetadas y ándate a ¿cómo se llama? Y te quedabas con la gorra. Posteriormente necesitabas, no sé, 20 pesos para tu caguama. Ibas con el del clandestino, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero tengo esta gorra, ¿la quieres? La gorra valía 50, 60, 70 pesos, está bien, y la dabas por una caguama, ibas y te las tomabas. Muchas veces tú te acostumbras a vivir así. Entonces, nosotros era muy común. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, sinceramente, muchas veces el tomar la responsabilidad sobre mi familia, porque estaba yo recién casado, en verdad, en lo natural, me dio muchísimo trabajo. Y son cosas que han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 15, 16, 15 años, y tal vez pasen 50 años, que son cosas que tal vez voy enmendando año con año, pero lo que sí le doy gracias a Dios, porque por lo menos ya no estoy tratando de vivir en mi comodidad, sino dar y caminar 1 milla extra. Entonces, ¿con qué queremos terminar esta mañana? Que hoy que nosotros tenemos la oportunidad de estar acá, no la desaprovechemos. Y créeme que no es nada en contra de nadie, sino que tal vez es un común denominador en la vida hoy por hoy, que muchas veces las actitudes que teníamos antes de ser cristianos, las traemos como cristianos o las adoptamos a nuestra vida como cristianos. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando nosotros venimos por primera vez a la iglesia, eras de las personas que más leía tu Biblia, era de las personas que más orabas, era de las personas que más participabas en la iglesia. Y cuando llegabas en tu casa, no había otro tema que no sea de las Escrituras. Cuando tú te estabas a desayunar, orabas. Cuando te sentabas a almorzar, orabas. Cuando te cenabas, orabas. Cuando te ibas a dormir, orabas en familia. Tenías en cualquier tiempo de oración. El tema de la mesa de los sábados con tus hijos o después en la noche era de cómo te fue en el grupo de jóvenes que se compartió y cosas por el estilo. O sea, que todo nuestro enfoque eran las cosas de Dios. Y sobre todo, no fallarle a Dios. Pero pasa el tiempo y muchas veces, no sé si porque nos creemos saber mucho, nos empezamos a dar libertades. Ahora ya no es tan siquiera, ya no, ahora con simplemente darle gracias a Dios en los alimentos es más que suficiente. Pero escucha, y no te estoy diciendo que un día tú no llegues y le digas al Dios en los alimentos, Señor, te damos gracias por los alimentos, bendícelos y que sean de provecho para nuestro cuerpo, tan. No estoy diciendo que sea un error, sino que muchas veces el corazón con el que lo hacemos, no sé si me explico, sino que ya por salir del paso, simplemente es esa oración.
y nuestra relación comienza, tal vez el primer día es eso, después el segundo le quitas una letra, después una frase, cuando te des cuenta ya no oras para nada. Entonces, mira, aquí lo que tiene que ver es el corazón con el cual hacemos las cosas. Mira, hay muchísimos textos más que vamos a leer, historias más que contar, que por el tiempo no nos va a dar, pero quiero que en esta mañana, o ahorita que vayamos a salir, nos quedemos con eso, que realmente valorar la oportunidad que Dios nos está dando de ser diferencias, que nosotros podamos entender la identidad que Dios nos quiere dar, saber el por qué estamos acá y la diferencia entre la inteligencia y saber hacer lo correcto, que es donde nos vamos a enfocar en el siguiente servicio, más en que la inteligencia es una cosa y la sabiduría de Dios es otra completamente diferente. La sabiduría es saber hacer lo que Dios quiere que hagas. Y eso nos pasa mucho a nosotros en lo personal, que hay situaciones en nuestra vida cotidiana que aún nos damos el lujo de decir, o lo hacemos como Dios me lo ha mostrado, o lo hago como yo creo que es mejor. Y eso ya no tiene que haber en nuestro sentir, vaya. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos instruyas, Señor, siempre hacer tu voluntad, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.